Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema de crónica periodística. La crónica periodística es un género discursivo de carácter periodístico justamente, que desde el punto de vista de la estructura podemos decir que tiene una trama predominantemente narrativa, aunque también eh, puede tener partes descriptivas y partes argumentativas. Desde ese punto de vista, eh, forma parte de los géneros no ficcionales, es decir, que supuestamente estaría hablando sobre la realidad. Eso establece una diferencia con la mayoría de los géneros que estudiamos en la materia, porque la mayoría de los que vemos son géneros ficcionales, es decir, que no me están hablando sobre la realidad, sino sobre una creación eh, que viene de la imaginación del autor. Bueno, desde este punto de vista, podríamos pensar que tiene muchas coincidencias con otro género que ustedes ya estudiaron el año pasado, que es la noticia. La noticia también es un género discursivo no ficcional, de los que normalmente consideramos géneros periodísticos, porque se publican en el diario, o salen en televisión, portales de noticias, cosas así. Eh, y que tiene una trama predominantemente narrativa, porque nos va a contar una sucesión de hechos, de cosas que pasaron esencialmente, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entonces? El año pasado estoy seguro que lo vieron. Eh, Sobre todo la parte de paratexto es en lo que más se insiste, ¿sí? El hecho de que la noticia tiene un titular, un copete, bajada, volanta, esas cosas, ¿sí? Bueno, la crónica también puede tener todos los mismos paratextos, porque esos paratextos en general son bastante comunes a los géneros periodísticos, ¿sí? El diario suele utilizar ese formato para su puesta en página. Bueno, estábamos con el tema de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Esencialmente dos cosas. La primera tiene que ver con algo que un poco adelanté. Y es que la noticia trata de ser totalmente narrativa. Una noticia, imagínense, puede ser apenas un poquito más que un párrafo, ¿sí? Simplemente, no sé, una noticia de algo sencillo, que habla sobre un accidente automovilístico, ¿sí? Entonces, en un diario local, un diario de Verazategui, te sale una noticia y un parrafito que dice que en la intersección de las calles tal y tal, a tal hora se produjo una colisión de tránsito donde chocó una camioneta con un auto y no sé, dos personas terminaron hospitalizadas. Y terminó la noticia, porque esencialmente su función es contarme algo que pasó. ¿Está bien? Entonces sería predominantemente narrativa, a veces 100% narrativa, ¿sí? Porque su única función es contar hechos que sucedieron. Bien, en la crónica yo ya anticipé que eh, pueden aparecer otras tramas, puede haber partes descriptivas y también puede haber partes argumentativas. La crónica no puede tener un parrafito como puede tener la noticia. La crónica tiene que ser un texto más extenso, porque justamente el desarrollo que se propone hacer no incluye solamente
contar cosas que pasaron, sino también describir alguna de esas cosas con detalle y también valorar esas cosas que pasaron. Y en esa valoración aparece la trama argumentativa, porque esa valoración va a incluir en alguna medida la opinión del autor, del cronista. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una primera diferencia. Mientras uno busca ser totalmente narrativa, la otra puede tener tres tipos de trama distintas. Predominantemente va a ser narrativa, pero también van a aparecer las otras dos, o pueden aparecer las otras dos. Esto implica también otra diferencia. Y tiene que ver con, ya no con la estructura, sino con la función del texto. Porque la función de una noticia es 100% informativa, al menos supuestamente sería así. ¿Sí? Por lo tanto, está totalmente concentrada en lo que es el objeto. Cuando hablamos del objeto, a lo que nos estamos refiriendo es justamente al referente, o sea, al tema del que se está hablando. De hecho, hay un montón de recursos en periodismo que lo que buscan hacer es borrar del texto al enunciador, o sea, la persona que escribe. Van a ver que el enunciador en una noticia por todos los medios trata de no usar la primera persona gramatical, de no decir yo, de no decir nosotros, de no usar verbos conjugados en primera persona, de hacer de cuenta como que él no existe, como que esa noticia la está escribiendo un ente abstracto, completamente objetivo, y que lo único que importa en ese texto es la información que se transmite. ¿Sí? Esto es mentira, es mentira siempre y bajo todas las circunstancias. Pero no importa, hay una intención de transmitir esa sensación de objetividad, de que no hay nada intencionado en el texto, de que todo es únicamente información pura y dura. La crónica, en cambio, renuncia a esa pretensión de objetividad total. Y dentro de la crónica, uno de los elementos que puede ser importante es justamente el cronista, el que cuenta las cosas. El que cuenta las cosas acepta que las está contando desde su propia perspectiva. Se pone él mismo dentro de la situación de enunciación. Él como observador, él va a ser el que pone el foco en determinado hecho o en otro, el que elige qué nos va a contar y cómo nos lo está contando. ¿Sí? Esa es una diferencia bastante importante entre la noticia y la crónica. ¿Sí? Por eso este cronista es el que se va a permitir también valorar esos hechos, darnos su opinión sobre esos hechos. Y eso es lo que va a permitir introducir la trama argumentativa y la trama descriptiva. ¿Está bien? Bueno, todo eso era largo, pero era una de las dos diferencias entre la noticia, que es el género que ustedes ya conocen, y la crónica, que es el que empiezan a ver ahora. La otra diferencia tiene que ver con la forma en la que se distribuye la información dentro del texto. La noticia, convencionalmente, tiene un formato que dentro del periodismo llaman de la pirámide invertida de la información. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que es el diario como soporte. ¿Sí? Porque el diario fue el soporte principal del periodismo durante casi 2 siglos. ¿Sí? Entonces, como que todo el formato de los géneros periodísticos estaba adaptado a lo que es el diario como canal comunicativo. Hoy por hoy, el diario en papel como canal comunicativo está prácticamente desapareciendo, pero todavía los formatos no terminan de adaptarse a lo que serían los nuevos canales, que son esencialmente digitales. ¿Sí? Yo
no sé cuánto hace que no compro un diario en papel. Es decir, las noticias las leo en internet, en los mismos portales de información de las mismas agencias de información que publican los diarios, pero sin el diario, sin el papel, sin talar los árboles y sin gastar plata. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con el diario? El diario es una cantidad de papel impreso importante por día, ¿sí? No sé, pueden ser 60, 100 páginas dependiendo del diario que compren. Obviamente nadie se lee el diario entero, porque si yo cada día me voy a leer el diario entero, lo único que hago en el día es leer el diario. Si tengo que leer 100 páginas de diario todos los días, tengo que dedicarme únicamente a eso. Entonces el diario está pensado para que cada uno lea las noticias que le interesan, los temas que le interesan. Por eso también está dividido en secciones, para que yo vaya rápido si me interesa leer la sección de política, o la de economía, o la de espectáculo, o la de deporte. ¿Sí? Pero además de estar dividido en secciones, las noticias tienen otra característica, que es esta, de que la información más relevante se pone toda junta al principio. Porque la idea es que yo voy hojeando el diario. Y a medida que ojeo el diario, voy leyendo en principio los titulares, que por eso están más grandes. Solo si el titular me interesa, leo el copete. Y solo si el copete me interesa, sigo leyendo la noticia. Supuestamente en el primer párrafo me tendrían ya, en el primer párrafo de la noticia, me tendrían ya que dar toda la información fundamental. ¿Sí? Una cosa que en periodismo llaman las 5 Ws, porque es una teoría norteamericana, y bueno, en inglés se dice con W. Pero sería qué pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, cómo pasó, dónde pasó. ¿Sí? Si yo leí el primer párrafo y me sigue interesando la información, sigo leyendo, a partir de ahí va a venir la información secundaria y en última instancia va a venir información de complemento, anecdótica, testimonio de testigos, cosas por el estilo, ¿sí? Pero yo ya todo lo fundamental lo tendría que saber entre leer el paratexto y leer el primer párrafo. A eso, donde la información más importante se da primero, la secundaria después, y por último la que es accesoria o anecdótica, lo llamamos pirámide invertida de la información. Bueno, la crónica, a diferencia de esa pirámide invertida de la información, respeta mucho más lo que sería el orden cronológico de los sucesos. O sea, no contar primero lo que es más importante, sino contar primero lo que pasó primero. Ir siguiendo ahí una secuencia un poco más cronológica, más parecido a lo que sería a lo mejor un cuento o lo que sería la historia de un cuento. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo para que quede más claro, vamos a suponer que hay un partido de fútbol. Si yo quiero escribir una noticia sobre el partido de fútbol, lo primero que tendría que decir es lo que considero que es más importante, lo más relevante, que para mí sería el resultado. ¿Sí? Entonces, Argentina le ganó 3-1 al seleccionado de Camerún, por decir algo. Eso sería lo primero que diría. ¿Por qué? Porque es lo que el lector tiene que saber sí o sí, la información más importante que le quiero transmitir. Si después quiere seguir leyendo la noticia o no, cosa suya. ¿Sí? Dependerá de la persona si le interesa más el fútbol o menos. En cambio, una crónica deportiva tendría que empezar con lo que pasó primero. ¿Sí? Decir algo así como: el partido entre Argentina y Camerún comenzó ayer a las 16:15 horas en el estadio de Vélez Sarsfield. Y ahí ir contando en orden cronológico lo que pasó. Cuándo hicieron el primer gol, cuándo hicieron el segundo, cuándo hicieron el tercero,
cuando hicieron el cuarto, porque 3-1 son 4 goles, y así hasta que termina el partido. ¿Sí? Si pasó algo importante después de que terminó el partido, también lo decimos, pero más o menos tratando de conservar el orden en el que ocurrieron las cosas. ¿Sí? Bueno, esas serían las diferencias principales. Ustedes con lo que ya saben de noticias el año pasado y con estas diferencias que les estoy marcando con respecto a la crónica, tendrían que tener bastante idea de lo que es la crónica periodística como género. Pero por tal cosa que les haya quedado cualquier duda, como siempre les digo, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom y yo les contesto. ¿Sí, chicos? Bueno, listo. Gracias. Cuídense. Nos vemos.